Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y estamos en una lección bastante interesante porque vamos a hablar sobre la derivada covariante, es decir, la derivada que aplicamos en cálculo tensorial sobre el tensor métrico, que es una de las estructuras matemáticas más importantes en cálculo tensorial. ¿Y por qué estudiamos esto? No os asustéis, pero esta lección tiene mucho que ver con las lecciones anteriores sobre las propiedades que tienen algunos objetos en cálculo tensorial de nulidad métrica y de hecho de eso es de lo que realmente vamos a tratar en esta lección. Y básicamente ya hemos hablado mucho sobre qué es el tensor métrico, sobre lo que significa, pero me gustaría dar un breve recordatorio sobre el concepto de las bases vectoriales covariantes, que como sabéis son una colección de vectores. Si trabajamos en 3 dimensiones sería una tríada de vectores con los cuales utilizamos para definir el espacio con las bases vectoriales covariantes. Pongo siempre de ejemplo un espacio plano sin curvatura euclídeo con las coordenadas x, y y z y en el cual pues ya hemos hablado muchísimo sobre que podemos introducir una tríada de vectores, en este caso son unitarios, en las coordenadas cartesianas en un espacio euclídeo. Aquí tendríamos un vector que vamos a denominar el vector unitario asociado a la coordenada x, a la primera coordenada, y por eso le ponemos un índice covariante 1, porque queremos indicar que este vector unitario está asociado a la coordenada x. También podemos asociar un vector unitario a la coordenada y, que lo vamos a designar con el índice covariante 2, y otro vector unitario a la coordenada z, al cual le asignamos un índice covariante 3. Ya sabéis que esta tríada de vectores muchas veces en matemáticas y en física se denominan con la letra E minúscula para aquellos de vosotros que estéis acostumbrados a esta nomenclatura, y tendríamos aquí el vector unitario E1, el E2 y el E3. A veces también en matemáticas se representa en vez de una E minúscula con una Z. Como ya veis, hay varias maneras de denominar estos vectores base covariantes. Y en física clásica, en matemáticas clásicas, cuando estamos hablando de un espacio euclídeo, en un espacio sin curvatura, con coordenadas cartesianas, a estos vectores se les representa por las letras I, J y K, poniéndoles aquí una flechita arriba para darles esa característica de vectores. Es importante para poder entender los conceptos de los que estamos hablando aquí, pues que son las bases vectoriales covariantes, que es el tensor métrico, que es la nulidad métrica. Es muy importante ver las lecciones anteriores porque esta es una lección que pertenece al curso de cálculo tensorial que tenéis disponible en mi canal y que para poder aprovecharlo bien pues conviene verlo desde el principio. Os voy a dejar un enlace al final de esta lección y otro enlace también en la descripción a este vídeo, pero remarcar la importancia que tiene de seguir estos cursos desde el principio. Bien, pues gracias a la introducción de estos vectores base covariantes y también a la introducción dentro del espacio de la notación tensorial, aquí os pongo un resumen. Por ejemplo, pues si tenemos el vector A, podemos descomponerlo en sus componentes en el eje de las x, que llamamos aquí A con un índice contravariante 1 para decir que este es el componente en la coordenada x del vector A, sería la proyección de un vector sobre esta coordenada, multiplicado por el vector unitario en la coordenada x, más el componente del vector en la coordenada y por el vector unitario de la coordenada y más el componente en la coordenada z multiplicado
por el vector unitario en la coordenada z. Esto es una descomposición de vectores, como ya conocéis, pero estamos utilizando la notación tensorial. Y además podemos aplicar lo que hemos aprendido en este curso, la notación simplificada de Einstein, porque cada vez que tengamos índices contravariantes y covariantes el mismo y enfrentados en un sumatorio 1 con 1 más 2 con 2 más 3 con 3, esto lo podemos simplificar de esta manera, asignando un índice contravariante alfa general que está en contracción con un índice covariante alfa aquí en las bases vectoriales, y este enfrentamiento de dos índices lo que nos esconde es ese sumatorio que hemos visto antes, ¿no? Es un sumatorio sobre el índice alfa, y si aplicamos esa operación de sumatorio sobre el índice alfa de los componentes del vector A con las bases vectoriales de nuestro espacio, pues reconstruimos al vector A. De esto ya hemos hablado hasta la saciedad. Luego también podemos hacer lo mismo, podemos definir otro vector B aquí, como veis, con los componentes del vector B. Ponemos ahora un índice contravariante beta en contracción con el índice covariante beta de las bases vectoriales. Son diferentes índices porque estamos hablando de vectores distintos, no tienen por qué ser los mismos índices. Y también hablamos muchísimo en lecciones anteriores que podíamos multiplicar ambos vectores con una multiplicación, como veis aquí, que denominamos multiplicación tensorial, que básicamente pues es multiplicar esta expresión que veis aquí, A alfa u alfa, con esta expresión que veis aquí, B beta u beta. Esto lo podemos reorganizar, ¿de acuerdo? Y vemos que podemos expresar la multiplicación de los vectores como las multiplicaciones de sus componentes, de todo tipo de combinación de alfas y betas, etcétera, etcétera. Y también esto multiplicado por una multiplicación a su vez de las bases vectoriales covariantes. ¿Veis? U alfa multiplicado por U beta. Y una manera de simplificar es unificar esta expresión de multiplicación de los dos vectores con una única notación, porque al final son productos escalares entre dos vectores, el vector u alfa por el vector u beta, y esto lo podemos sustituir colocando una g con los índices alfa y beta, y todo esto nos sustituye las multiplicaciones con los vectores unitarios, bueno, unitarios o en general no tienen por qué ser unitarios, con los vectores base u alfa y u beta en esta operación. Y esta manera simplificada de esconder esas multiplicaciones entre vectores base es lo que denominamos tensor métrico, que va a tener un valor dependiendo del valor que tengamos de alfa y beta. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Y por qué es tan importante el tensor métrico? Bueno, pues ya sabemos que una multiplicación de dos vectores de esta manera nos va a dar el producto escalar entre dos vectores, y por lo tanto estas operaciones nos proporcionan información de algo que vamos a denominar métricas. Fijaos, si sustituimos en la parte de la izquierda la multiplicación del vector A por el vector B por su producto escalar, tendríamos aquí la longitud del vector A por la longitud del vector B por el coseno del ángulo que forman. Y si os fijáis, esto de aquí son propiedades que son intrínsecas a los vectores que estamos utilizando, asociadas con sus proyecciones y sus longitudes, pero esto que veis aquí está asociado con los ángulos que forman estos vectores. Por lo tanto, el tensor métrico que veis aquí está relacionado de alguna manera con la estructura, con los ángulos, con la disposición que tenemos de los puntos en el espacio. ¿Veis? A y B estarían relacionados con A alfa B beta, pero este coseno del ángulo que forman estos dos vectores está más o menos relacionado
con el tensor métrico. Y el tensor métrico, por lo tanto, nos da información de las métricas, de las distancias y ángulos que tenemos entre los puntos del espacio. Y esos puntos del espacio los podemos representar, como os podéis imaginar, con vectores. ¿De acuerdo? Informa el tensor métrico sobre la estructura del espacio. De esto ya hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, ahora lo que vamos a hablar es sobre una propiedad importantísima del tensor métrico. ¿De acuerdo? El tensor métrico lo podemos utilizar, como hemos visto en lecciones anteriores, para hacer una operación muy interesante sobre los tensores, que en este caso esta operación se denomina bajar los índices contravariantes y transformarlos a índices covariantes. El significado de esta operación ya lo hemos hablado muy extensamente en lecciones anteriores. No me voy a detener mucho, pero es una manera, funciona como un mapa que nos relaciona una representación de tensores de una manera, con índices contravariantes, con una representación alternativa aquí que se llama una representación de tensores covariantes con el índice aquí abajo. Y esto lo hacemos por contracción con el tensor métrico con índices covariantes. Este alfa con este alfa se, entre comillas, simplifica, es así como yo lo visualizo, se simplifica en un sumatorio, este alfa desaparece y el índice beta nos lo introduce el tensor métrico dentro de nuestro tensor y nos queda libre aquí, como veis. Este con este se va y el beta nos queda libre y se introduce dentro del vector, dándonos su representación como un vector con índices covariantes. Y también podemos realizar la operación opuesta utilizando el tensor métrico con los dos índices contravariantes. Podemos transformar un tensor covariante con índices covariantes en su versión contravariante por esta contracción con el tensor métrico. El alfa con el alfa se simplificaría y el tensor métrico nos pondría aquí el índice beta en nuestro tensor. Es así como yo lo visualizo. Los detalles de estas operaciones los hablamos con detalle durante el curso. Entonces el tensor métrico es muy importante porque funciona como una función de conversión, como un mapa que nos mapea unos tensores representados de cierta manera, nos lo mapea a los mismos tensores pero representados de otra forma diferente. Es una función de conversión. Y estas operaciones de bajadas y subidas de índices son muy importantes en cálculo tensorial. Son operaciones muy importantes. Entonces, ¿qué pasa si ahora vamos a cambiar un poco de tercio? Ya veremos qué importancia tiene. Pero ¿qué pasa si hacemos una derivación parcial del tensor métrico, un tensor métrico covariante, como ejemplo, con los índices alfa y beta, con respecto a las coordenadas x, delta? Ya sabéis que delta es un índice también contravariante, que en el caso de 3 dimensiones iría también de 1 a 3, siendo x1 la coordenada x, si trabajamos en coordenadas cartesianas, x2 sería la y, x3 sería la z. En coordenadas esféricas, x1 sería el radio, x2 sería el ángulo polar y x3 sería el ángulo azimutal. Entonces podemos intentar averiguar qué pasa si hacemos una derivación del tensor métrico con respecto a las coordenadas. Y si utilizamos un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas, este es el tensor métrico, ¿de acuerdo? Lo representamos como una matriz donde G11 sería 1, G12 sería 0, G13 sería 0. G21 sería 0, G22 sería 1, etcétera, etcétera. Y al final G33 pues sería 1. Entonces hay 3 componentes del tensor métrico que son no cero, que son el G11, el G22 y el G33. Pero da igual qué componente utilicemos para hacer la derivación con respecto a las coordenadas. ¿Por qué? Porque son números. ¿Cuál es la derivada del 1 con respecto a la coordenada x? Pues 0. La derivada del 0 con respecto a cualquier cosa, pues sigue siendo 0. Por lo tanto,
En este caso, en un espacio euclídeo, si trabajamos en coordenadas cartesianas, la derivada parcial del tensor métrico con respecto a las coordenadas es igual a 0. Y como vimos en las lecciones anteriores, esta propiedad se llama propiedad de nulidad métrica. Y el tensor métrico en las derivadas actuaría como si fuera una constante. ¿De acuerdo? Como ya veis, pues son números, serían constantes y podríamos sacarla fuera de la derivada si quisiéramos, si estuviera actuando sobre cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa si utilizamos coordenadas esféricas? Las coordenadas esféricas no cambian el espacio subyacente, sigue siendo un espacio plano, pero en vez de dar coordenadas x, y y z, damos las coordenadas de los puntos y de los vectores y de los tensores con un sistema de coordenadas basado en la posición radial, un ángulo polar con respecto al eje z y un ángulo azimutal con respecto al eje x. ¿Veis? R, Z y φ. R, ángulo polar y ángulo azimutal. Y estas son las relaciones de conversión entre las coordenadas cartesianas x, y y z en función de las coordenadas polares. Radio, 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 ángulo polar, ángulo polar, ángulo polar y ángulo azimutal en estos dos casos. Entonces podemos trabajar con este sistema de coordenadas, pero evidentemente, como ya hemos visto también en lecciones anteriores, las bases vectoriales covariantes en las coordenadas esféricas son diferentes de las bases covariantes en coordenadas euclídeas. Y eso se traduce en que el tensor métrico es muy diferente. Es decir, si hacemos las multiplicaciones de las bases covariantes alfa y beta para generar el tensor métrico, pues en el caso del radio-radio o 1,1, pues seguimos teniendo 1, ¿vale? Sin ningún problema. Pero fijaos, en el caso de G2,2, en vez de tener 1, tenemos R al cuadrado. Y en el caso de 3,3, G3,3, tenemos R cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Por lo tanto, esto ya no son números, ya no son constantes. Y si hacemos la derivación del tensor métrico con respecto a las coordenadas, pues podemos encontrarnos el caso, por ejemplo, de que podamos estudiar los cambios con respecto a la coordenada 1, a la coordenada x1, que sería la coordenada radio, de, por ejemplo, pues el componente 2,2 del tensor métrico. ¿Cuál es el componente 2,2 del tensor métrico? Pues es r cuadrado. Y ahora si derivamos r cuadrado con respecto a r, el resultado ya no es 0, nos da 2r. Por lo tanto, con esto concluimos que de forma general, si generalizamos el tensor métrico como una estructura matemática general sin especificar el tipo de coordenadas, pues es derivable. Es derivable con respecto a las coordenadas. Y quizás muchos de vosotros digáis, herejía, esto no lo he oído cuando estudiaba cálculo tensorial. Yo pensaba que el tensor métrico era constante, era metro nulo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Pero si hacemos una derivación parcial, normal y corriente del tensor métrico, si no trabajamos en coordenadas cartesianas, el tensor métrico es derivable, como hemos visto aquí. Bien, pero ¿qué pasa si aplicamos la derivada por antonomasia en cálculo tensorial? La derivada covariante, que ya sabéis que en este curso estamos reservando el operador nabla, el símbolo nabla o la delta boca abajo que veis aquí, para denominar, para especificar que estamos hablando de una derivada covariante. Si no sabéis lo que es una derivada covariante, lo hemos explicado en las lecciones anteriores. No me voy a detener en explicaros qué es una derivada covariante. Pero es una derivada que nos funciona en cualquier sistema de coordenadas. Pues bien, si aplicamos la derivada covariante de las coordenadas, como hemos visto aquí antes, x delta, lo ponemos aquí con el índice covariante delta, es una manera simplificada de
denominar una derivada covariante con respecto a las coordenadas delta, si aplicamos esta derivada sobre el tensor métrico G alfa beta, pues vamos a ver cuál es el resultado. Y para ello lo que hacemos es poner de manera explícita el tensor métrico. En vez de utilizar la notación simplificada con una G y alfa y beta, pues ponemos lo que nos esconde el tensor métrico. Y lo que nos esconde el tensor métrico es una multiplicación tensorial de todas las bases vectoriales consigo mismas, ¿vale? Las bases vectoriales alfa con las bases vectoriales beta de esta manera. Así que ahora tenemos que aplicar la derivada sobre un producto. Y esto sigue cumpliendo la regla de la derivación de un producto, que es básicamente aplicamos la derivada a la primera función, aquí, y la multiplicamos por la segunda función, que es esta, sin derivar, más la derivada de la segunda función, que es esta de aquí, por la primera función sin derivar. Y esta es la derivada del producto. Y veis aquí algo interesante que ya hemos visto en las lecciones anteriores. ¿Cuál es la derivada covariante de las bases covariantes de un espacio? De manera general, la derivada covariante de las bases vectoriales. Pues como ya hemos visto en las lecciones correspondientes, creo que hace un par de lecciones, si no me equivoco, yo os aconsejo que las visualicéis para poder entenderlo, pero básicamente las bases covariantes cumplen la propiedad de nulidad métrica. ¿Qué significa? Que las derivadas covariantes de las bases vectoriales son 0. Esta derivada vale 0. Esta derivada vale 0. 0 por esto es 0, 0 por esto es 0 y el resultado, señoras y señores, es que la derivada covariante del tensor métrico es igual a 0. Cumple la propiedad de nulidad métrica, pero solo si utilizamos derivadas covariantes, que es la manera general de las derivadas para que nos funcionen en todo sistema de coordenadas que queramos. Las derivadas parciales, las derivadas gaussianas, solo funcionan en coordenadas cartesianas, en un espacio sin curvatura. ¿De acuerdo? Y este es el fantástico resultado que obtenemos y es fundamental. La derivada covariante del tensor métrico es 0. El tensor métrico cumple la nulidad métrica, pero en la derivada covariante, en la derivada que nos gusta en el cálculo tensorial. Y esto es muy importante y diréis, ¿por qué? Pues imaginémonos que tenemos una ecuación tensorial de este estilo. Esto es una ecuación perfectamente válida. Una derivada covariante con respecto a las coordenadas alfa de un tensor que tiene índices contravariantes beta y postulamos que nos da como resultado otro tensor donde tenemos aquí un índice alfa, como veis, corresponde con el índice alfa covariante aquí y un índice beta contravariante que hay allí. Y por alguna razón, por lo que sea, por alguna razón, pues queremos bajar porque nos gusta más, porque después podemos hacer algún tipo de operación especial, pues queremos bajar el índice beta. Y para ello, pues lo que hacemos es pues lo que hemos aprendido. Lo que hacemos es multiplicar la izquierda y la derecha por el tensor métrico con los dos índices covariantes, pero de tal manera que el índice covariante beta esté en contracción con el índice covariante beta que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque esta acción lo va a bajar. ¿Veis? Este beta con este beta se va a simplificar y nos lo va a reemplazar por un índice delta covariante aquí debajo. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos aquí, pero el hecho de tener un tensor métrico aplicado sobre una derivada no implicaría que podamos introducir con alegría el tensor métrico dentro de la derivada, a no ser que funcionase como si fuera una constante. Y como ya vimos en las lecciones de las propiedades de nulidad métrica, si tenemos un objeto que es metronulo, si es un objeto que cumple que la derivada covariante es igual a 0, se comporta como una constante y entonces ahora sí que podemos introducir este tensor métrico dentro de la derivada y atacar a nuestro tensor
covariante con el índice beta. ¿De acuerdo? Entonces es lícito, pero solo porque sabemos que el tensor métrico cumple esta propiedad con la derivada covariante, es lícito introducir el tensor métrico aquí y ahora hacer esta contracción con los índices beta para reemplazar este beta contravariante, este beta aquí arriba, por este índice delta covariante que nos va a quedar aquí abajo. Entonces hacemos las operaciones sobre la parte de la derecha, sobre la parte de la izquierda, el beta con el beta se nos va, el beta con el beta se nos va y nos queda pues algo como esto. A alfa delta, ya hemos bajado el beta que está aquí, lo hemos puesto como un delta y ahora hacemos la misma operación ya dentro de la derivada. Lo hacemos y entonces es lícito bajar el índice beta y sustituirlo por un covariante delta, que podríamos volver a renombrar este delta y este delta por beta si quisiéramos. Pero ya tenemos esta operación que hay aquí, donde hemos bajado sin ningún problema estos índices contravariantes, sin tener miedo de que el hecho de que estuviera dentro de la derivada nos generase un problema. Y esto implica que podemos hacer esta operación incluso sin necesidad de pensar en la utilización del tensor métrico. Como veis, hemos bajado el índice beta, aquí hemos puesto aquí el índice beta y aquí el otro índice beta, sin necesidad de explicitar que hemos hecho esa operación con el tensor métrico. ¿Por qué? Porque como sabemos que el tensor métrico cumple la nulidad métrica, ya sabemos que podemos operar los índices dentro de la derivada covariante y fuera de la derivada covariante, porque el tensor métrico en estas operaciones actúa como si fuera una constante. Así que podemos operar dentro de la derivada. ¿De acuerdo? Y si os ha gustado la lección, os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.